Hola, pues mi nombre es Berenice Hernández Rodríguez, estudio Ingeniería Biomédica, soy del grupo 2 y hoy vengo a tratar un monólogo. Para comenzar, yo estaba aquí, tranquila, sentada en clases y de repente me llegan como, ¿sabes qué? Vas a hacer un monólogo. Y yo, bueno, un monólogo, y me comienzan a brincar las ideitas de la cabeza. Y es entonces cuando me dicen, ¿sabes qué? Pero va a ser de procesamiento de señales biomédicas. Y tú así de, ¿qué es eso? Y es ahí como comienzo a investigar y arduas horas de trabajo. Me dan una mínima idea de lo que realmente es una señal biomédica. Bueno, una señal biomédica es la manera en la que tú recoges información transmitida del cuerpo. Y hay biopotenciales, mecánicas, acústicas, biomagnéticas y una cantidad gigante probablemente de bioseñales que tú puedes obtener del cuerpo humano. Y aquí tú es como la parte en la que tú dices, ¿sabes qué? Biomédica es complicado. No es tan fácil como cuando en la entrevista te lo pintan de que, ¿qué es biomédica? Y tú rápidamente contestas como la combinación de medicina y tecnología, porque es tu solución alterna a lo que claramente desconoces. O en la gran mayoría fue así. Entonces tú te vas confiado de que vas a ver medicina. La verdad, para muchos creo que fue así. Es entonces como ya más adentrándote en las entrañas, como en este caso los monólogos, pues te comienzas a dar cuenta que eres el ayudante del ayudante del médico. O que hay muchísimas áreas de la ingeniería biomédica. Pero bueno, para comenzar, el procesamiento de las señales biomédicas, voy a tomar un ejemplo muy en particular, que es un electrocardiógrafo. ¿Qué es un electrocardiógrafo? Es aquel que registra el funcionamiento eléctrico del corazón. Y ese que te palpita enorme cuando ves al amor que te gusta, cuando ves al chavo que te gusta. Y un electrocardiógrafo básicamente registra la propagación de la despolarización y repolarización de los aurículos, de las aurículas. Estos son como tubitos que tienen. A ver, para que nos quede más claro, un electrocardiógrafo es ese que tienen las películas que te dicen como si algo es verdad o es mentira. Ese que debería de ver en los registros civiles antes de que la persona diga sí acepto para que no se divorcien al año. Pero bueno, si tú vas con un médico, él te va a decir como, ¿sabes qué? Yo sería un electrocardiógrafo. No sé si lleven alguna materia como electrocardiografía 1 o 2 o no sé. Y ellos probablemente te van a saber leer por las ondas. Ellos van a saber que, no sé, que la P es la primera onda del ciclo cardíaco y que significa la despolarización de las aurículas. Y yo te puedo explicar que su duración y su amplitud varían y que si es menor. También te puedo decir que la onda S, pues puede variar y puede ser una Q o que la Q puede ser una S o la R una P. Depende de ciertas características, que si es la primera del ciclo, que si el complejo es negativo, que muchas cositas esas. También, esa es la clásica de las películas. La onda Q es la de los infartos, la del teen, que piensas que ya se murió, pero que siempre no se murió, que solo fue una cosa del electrocardiograma y no sé qué tanto. Que la onda T es la despolarización de las ventrículas, la repolarización de las ventrículas, y la onda U, la repolarización de los músculos, y un montón de tonterías que probablemente tú como ingeniero biomédico realmente no llegues a manejar exactamente en ese punto. Es entonces ahí como llegamos a lo que nosotros llamamos el procesamiento de señales biométricas. La manera en la que vamos a interpretar lo que de verdad el electrocardiógrafo nos quiere decir. Pero interpretar matemáticamente. Es decir, cómo los electrodos, en este caso un ejemplo, me conectan electrodos por el cuerpo, van a pasarlo a ese aparato y cómo ese circuito va a ser el que va
arrojar lo que posteriormente los médicos leerán. En este caso podemos obtener un análisis temporal, donde podemos obtener el intervalo de latido del corazón. Ese es el ejemplo más claro que yo pude encontrar para que entiendan la cantidad de matemáticas enormes que llevan. Y no solo estoy hablando de derivados y de filtros y de transformaciones no lineales. Es un complejo de pasos. En este caso, para poder conocer el intervalo entre latidos, es más complicado de lo que parece. Pues resulta que mediante un algoritmo de un señor llamado Pan y un nombre raro como de calabaza, pumpkin en inglés, o sea, Pan Tompkins, que suena más como a comida, podemos extraer este dato. Resulta que el funcionamiento del algoritmo está por 6 pasos. El primero será un filtro por banda. El segundo es una derivada, una transformación no lineal, una integración con ventana móvil. Y tú para eso necesitas después definir los umbrales y una cantidad enorme de fórmulas que realmente ahorita ni siquiera podría comprender ni explicar. Pero puedo más o menos darles una referencia. En el primer paso podríamos hacer una ejemplificación a medias de lo que esto podría ser. Operaciones y operaciones matemáticas. Pero una cantidad enorme. O sea, nosotros vamos a tener que calcular y casi descubrir si es necesario a base de circuitos y toques cada que lo tengamos que probar, como si fuera toques de la feria, para poder sacar toda esta información. Creo que ese es el trabajo de nosotros como biomédicos. Así no valoren nuestro trabajo, así piensen que simplemente nada más arreglamos los foquitos de quirófano, etc. Más y más operaciones. Y podríamos llenar la pizarra de operaciones sin realmente entender. Entonces, creo que esto es un poco, de verdad muy poco, de lo que podría ser un procesamiento de señales biomédicas. Pero es una breve introducción a lo que nos espera, a lo que nos abarcará un futuro y a lo que probablemente algún día tengamos que dedicarnos, porque no simplemente es investigar y lado teórico, sino cosas más en serio, como probar circuitos y darnos quemones y emocionarnos y ser aprobados y inventarnos nuevas teorías con muchísimas técnicas de procesamiento biomédico y descubrir si es necesario cómo los ojos ven y traducirlo. O sea, simplemente este es un ejemplo de cómo es la base para todo. Las matemáticas es la base para todo. Y pues muchas gracias.